Bueno, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de tener esta audiencia aquí en la Casa de las Asociaciones. Para nosotros es un placer hacer este tipo de actividades y tener tantos dirigentes sociales de diversos ámbitos que vienen a vernos desde Chile y a entregarnos una perspectiva más actual de lo que es el país hoy en día. Dirigentes mapuches que han estado acá, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, derechos humanos. Y en esta oportunidad tenemos un dirigente social, un importante dirigente social que data de mucho tiempo su lucha, y para nosotros es bastante interesante que él nos entregue una visión de lo que es Chile actualmente. Nuestro invitado es Marcel Claude, para que les pido un aplauso. Y antes de comenzar yo quería hacer una pequeña reseña de lo que es Marcel Claude. Decir que él ingresó en 1975 a la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, donde se licenció en Ciencias Económicas con mención en Economía en 1982. Ese mismo año le fue conferido el grado de Magíster en Ciencias Económicas con mención en Economía, en el programa de estudios económicos latinoamericanos para graduados de la misma facultad donde egresó. En 1998 interpuso una denuncia junto a Sebastián Cox y Arturo Longton ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras a brindar acceso a la información pública sobre los proyectos forestales. La demanda, que pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio del 2005, fue fallada a favor de los demandantes. En el 2006 participó dando charlas a estudiantes en el contexto de las movilizaciones estudiantiles, lo que se llamó el pingüinazo, realizada ese mismo año en Chile, particularmente en el Instituto Nacional en Santiago. Desde entonces ha realizado numerosas charlas de economía y política en diferentes universidades del país, planteando que la renacionalización del cobre podría ser lograda por medios constitucionales y a su vez sería una solución para la crisis educacional. También fue director de Terran y Oceana. En 1997, tras su paso por el Banco Central, creó la Fundación Terran, cuyo objetivo era promover el desarrollo sustentable en Chile. En ese rol desplegó una severa crítica al desarrollo de la industria salmonera, lo que le valió el apelativo de terrorista de las cifras por parte del diario El Mercurio, que como sabemos, El Mercurio miente. También apuntó a la industria forestal, intentando demostrar cómo ésta era responsable de la destrucción del bosque nativo. Dejó Terram en 2003, aunque continuó como presidente del directorio de la ONG. Bueno, y para terminar, un breve repaso académico del último tiempo. En 2007 se desempeñó como director del Departamento de Investigación de la Universidad de Arcis y como profesor de Desarrollo Económico y Economía de los Recursos Naturales en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En 2009 fue elegido mediante concurso público director del área de Estado de Economía y Gestión de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Con todos ustedes les dejo a Marcel Claude. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento y por sobre todo agradecer a quienes están interesados en esta conversación, porque ciertamente el rol que uno ha elegido jugar, ¿no? O lo que uno quiere hacer en la vida, cuando se mete en política, ¿no? Requiere que haya repercusión, ¿no? Que haya interés. Y cuando los organizadores logran convocar ese interés, bueno, quiere decir que estamos por buen camino y estamos logrando los objetivos que buscamos. Yo quisiera, antes de explicar algunas cuestiones de carácter más político, quisiera hacer una reseña de las razones por las cuales nosotros instalamos un proyecto político en Chile. Las razones por las cuales aparece este proyecto, ¿no? Y hay una historia, una larga historia que uno puede primero contar, ¿no? O sea, los seres humanos, los proyectos humanos, los proyectos políticos, son proyectos, seres humanos que están situados, tienen alguna
tienen una posición, ¿no? Y nosotros estamos situados en América Latina en un periodo después de 200 años de intentos de independencia, de luchas por la independencia, en donde estamos fuertemente marcados por una herencia colonial que no ha desaparecido y sigue presente, ¿no? Porque no hay que olvidarse que América y Latinoamérica es un invento de Europa, y es un invento que no es simplemente una cuestión creativa. Coexiste, se crea América, se inventa la idea de América en el mismo momento que se despliega en toda Europa el capitalismo como nuevo modelo de desarrollo, como nueva forma de organizar la sociedad y sobre todo la economía. Entonces, tomando esa reflexión de Wallenstein sobre la construcción del sistema mundo, América se inventa para el sistema mundo de una manera muy particular. Fuimos la base, entre otras, ¿no?, el sustento de un proceso de acumulación de riquezas. El capitalismo naciente no se pudo haber explicado y no pudo haber alcanzado los niveles de desarrollo, acumulación y riqueza si no hubiese encontrado una fuente para ello. Y la fuente, fundamentalmente, fue 400 años de explotación esclavista y el aporte durante 300 años y más, ¿no?, por lo menos la forma colonial fue 300 años, de riquezas, de renta económica de los recursos naturales. Entonces, nosotros no podemos despreciar esa historia. No nacimos en Chile ni en América Latina hoy día sin esa historia de 500 años. Y aquí es una historia que no es menor. Uno tendría que revisar lo que es el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Ahí está de alguna manera reseñado este largo proceso histórico en donde América, sobre todo América del Sur, va siendo definido, determinado, demarcado por este mega movimiento global que es el desarrollo capitalista. Y hemos sido puestos en esa encrucijada como aportadores de rentas económicas gigantescas. Algunos economistas han calculado que la riqueza económica que sale del puerto de Cartagena de Indias en Colombia equivale hoy día, valor presente, a 3 veces toda la riqueza global del mundo, hoy día, lo que salió en esos 300 años. Entonces, cuando uno dice, bueno, el capitalismo que hoy día vemos, la sociedad que hoy día mueve gigantescos volúmenes de capital financiero y capital económico real, no puede explicarse simplemente por esta tesis liberal, ¿no?, de entender que el producto del ahorro de una clase burguesa absolutamente responsable y orientada hacia el ahorro fue la que condujo a estos niveles de acumulación, ¿no? Aquí hay alguna explicación más profunda que nos deberíamos dar, y en ese sentido yo creo que Marx es mucho más cercano a la realidad cuando nos dice que el resultado del capitalismo, la puesta en escena, el funcionamiento del desarrollo capitalista se explica por una gran acumulación original de riqueza natural y de riqueza que provino de la explotación inmisericordia de la clase trabajadora, el esclavismo y la puesta en explotación de las poblaciones americanas que encontraron los colonizadores. Eso es una cuestión que nos explica, que está ahí. Hay 300 años de historia que explica la aparición de América en el mundo, ¿no?
Y nosotros somos, de alguna manera, herederos de esa historia. Y no hay que olvidar tampoco esa otra historia que también nos explica, yo voy a después decir por qué nos explica, ¿no? Los últimos 200 años de vida independiente en nuestra América Latina han visto confrontados dos proyectos de construcción de estados, nación, ¿no? Independiente. El proyecto eurocéntrico, del cual un ejemplo muy claro y muy notorio es el libro de Sarmiento, Facundo, Civilización o Barbarie, en donde él claramente señala que aquí hay dos maneras de entender el desarrollo. Una es la civilización, Europa, y la otra es la barbarie, que es los pueblos indígenas, los mestizos, la herencia africana. Y obviamente se juega en un proyecto modernizador, excluyente, de carácter eurocéntrico. Ese modelo ha prevalecido a partir de la independencia en América, hace 200 años, siglo XIX. Se mantuvo permanentemente como eje orientador de los procesos modernizadores. En contra de ese proyecto, como en su antípoda, está la visión de un José Martí, que nos habla de un proyecto propio de América. El libro Nuestra América, lo pueden encontrar ahí, en donde él plantea que América tiene que ser una construcción en donde confluyan de manera armónica la herencia europea, la cosmovisión de los pueblos originarios y también la cosmovisión de los pueblos africanos que fueron traídos como esclavos en América. Él plantea un latinoamericanismo a partir de los pueblos, y no de las naciones, de los pueblos. La necesidad de construir un conocimiento, de tener una epistemología, de tener una cultura, un lenguaje propio, una propia universidad, instituciones propias que sean el resultado de la puesta en funcionamiento y en práctica de estas tres cosmovisiones que confluyen en América. Esos dos proyectos han estado oponiéndose permanentemente a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX. Y es en el siglo XX, porque durante todo el siglo XIX lo que prevalece es la visión europeizante, en donde prácticamente todos los estados que se construyen en América del Sur son proyectos de naciones europeas modernas, pero excluyentes, es decir, donde no estaban convocados ni los mestizos, ni los negros, ni los indígenas, ni los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, eso tampoco ahora, así era condición esencial. Bueno, ese proyecto, ese modelo de construcción de estados, de naciones, se empieza a debilitar a lo largo del siglo XX, porque obviamente aparecen las contradicciones, se van organizando las clases medias, las clases trabajadoras, aparecen los partidos comunistas, socialistas, empieza a aparecer eventos no poco importantes en América Latina, como fue, por ejemplo, la Revolución Cubana en 1910, la Revolución Mexicana en 1910, una revolución que hacen pueblos campesinos de herencia, ¿no? De pueblos originarios, ¿no? No son campesinos europeos, son campesinos americanos cuya inserción cultural provenían de pueblos originarios, de pueblos que habían estado presentes en América durante muchos siglos, ¿no? Esos fenómenos como la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y todas las otras revoluciones y movimientos de resistencia que levantan, ¿no?, los mismos latinoamericanos a lo largo del país, confluye en un proceso creciente de empoderamiento, de toma de poder, ¿no?, de los sectores subalternos. Las oligarquías herederas de los procesos colonizadores que perduraron en el siglo XIX bajo el signo de los partidos conservadores y liberales y que lograron mantener el poder durante todo el siglo XIX y una parte importante del siglo XX,
empiezan a perder su capacidad de control y dominio. Y empieza también, ¿no?, a perder el capitalismo global su influencia sobre los procesos de extracción y acumulación de riqueza, ¿no?, porque los procesos políticos van poniendo limitaciones severas al proceso de acumulación capitalista. Y ahí aparece en Chile el proyecto Salvador Allende como herencia, encarnado en esta larga historia de procesos de resistencia que están en América Latina y que han estado siempre en América Latina y que se articulan a esa larga historia de resistencia y propuestas de política que intentan frenar el proceso capitalista y construir en el marco de América del Sur, América Latina, un proyecto de carácter independiente, autónomo. Y ahí están las políticas que buscan, ¿no es cierto?, el control de los recursos naturales, la presencia del Estado en tanto proyecto colectivo sobre decisiones políticas importantes. Y eso es finalmente lo que explica, ¿no?, el golpe militar. El golpe militar, que no es una aventura golpista producto de desquiciados militares que quieren hacer daño y que son intrínsecamente perversos, ¿no? Bueno, de hecho, eso fue así, digamos, pero no es lo que lo explica, ¿no? Lo que explica el golpe militar en Chile, en primer lugar, es la retoma del poder y del control de la sociedad chilena por parte de esas oligarquías de carácter capitalista que habían dominado durante todo el siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX, retoman el poder porque simplemente ya no es posible un acuerdo político, una transacción entre los sectores emergentes y los sectores dominantes, ¿no? Pero además es importante decir otra cosa, para entender el fenómeno político del Chile de hoy, ¿no? El capitalismo durante el siglo XIX, durante el siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, empieza a experimentar procesos agudos de crisis, ¿no?, de limitación del proceso de expansión y acumulación. Y entonces, el año 1948, en Montpellier hay una reunión muy importante donde se juntan los principales intelectuales, ¿no?, liberales, y inventaron el neoliberalismo, ¿no?, desarrollan las ideas centrales, refundan una epistemología que le da sentido, razón, lógica, fundamento al modelo capitalista, al liberalismo que se llama neoliberalismo. Fue la invención, ahí se juntan los principales gestores de lo que fue posteriormente la revolución neoliberal y parte, y eso es importante decirlo, a la hora de entender la cuestión política en Chile, parte, por primera vez se encarnan estas nuevas ideas en la realidad política, en las políticas públicas, con el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Ese fue el punto de partida de la encarnación y aplicación del neoliberalismo en el mundo. Y que hoy día todos saben y todos son testigos, ¿no?, de este proceso creciente de implementación de políticas del Consenso de Washington, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son las instituciones globales que van aplicando este modelo, que no es otra cosa, y así lo entiendo yo, y por eso es importante explicar toda esta historia y hacer este pequeño resumen, no es otra cosa que una solución al problema de la crisis del capitalismo. Y acá es importante vincular esto con el origen del capitalismo. ¿Cómo se funda el capitalismo? ¿Cómo logró el mundo capitalista lograr en tan pocos años en la historia de la humanidad esta tremenda y gigantesca capacidad de acumulación? La logra fundamentalmente gracias a la extracción indiscriminada y brutal de recursos naturales de América y la explotación del trabajo por la vía de la esclavitud, ¿no? Dos fuentes de acumulación de capital: la renta de los recursos naturales y la explotación del trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución ante la crisis grave del capitalismo de mitad del siglo XX hasta hoy día? ¿Cuál es la solución? La misma
que lo genera. Una nueva acumulación gigantesca de capital, de renta económica de los recursos naturales y una nueva esclavitud. Y ahí podemos recordar esa canción de San Balandón, ¿no es cierto?, que decía: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros, ¿no? Y están acá, ¿no? En Chile los conocemos, tienen nombre y apellido: Andrónico Luxi, Anacleto Angelini, que gracias a Dios, o al mismísimo demonio, está muerto, el señor Mate, ¿no?, de larga tradición, ¿no?, de propietarios en Chile, de grupos económicos presentes. Esos son los nuevos negreros. Y hoy tenemos, si uno mira el modelo, el neoliberalismo y las políticas que se aplican, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos precisamente eso, ¿no? Una forma de reinstalar un proceso gigantesco de acumulación de capital, ¿no? Hoy día no se pone en cuestión las inversiones extranjeras. De hecho, a mí en Chile hasta me amenazaron físicamente por poner en duda, en cuestión, las bondades de la inversión extranjera, ¿no? Si uno empieza a mirar esas políticas, ¿no?, por ejemplo, la flexibilidad laboral. ¿Qué es lo que nos dicen? Mira, la flexibilidad laboral porque las mujeres tienen que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar la manera que puedan integrarse al mercado del trabajo. Y los jóvenes también necesitan trabajar. Entonces, no pongamos salarios mínimos muy altos, de tal manera que las empresas se vean interesadas en contratar a las mujeres y a los jóvenes por salarios más bajos, ¿no? Si uno entra en... Esa es la lógica que ellos plantean como racionalidad de la medida. Pero finalmente, ¿a qué apunta esa política? Apunta a bajar la tasa de salario. Apunta a pagar menos por el trabajo desempeñado. ¿Y por qué apunta más a eso? Porque hay una relación absolutamente mecánica. A mayor salario, menor ganancia. A menor salario, mayor ganancia. Y como aquí lo que nosotros tenemos que buscar son políticas y medidas de política que permitan aumentar la tasa de ganancia del capital, porque el capitalismo eso, no es más que eso, es la generación de un gran excedente de capital controlado por los dueños de los medios de producción, la burguesía capitalista nacional y multinacional, que obviamente apunta al control de la sociedad política y económicamente, ¿no? Entonces, esa política que se vende, se analiza, se justifica por las necesidades que tienen las mujeres y los jóvenes de entrar al mundo laboral, son simplemente mecanismos que tienden a bajar la tasa de salario, ¿no? Porque obviamente, si uno es un poco más exigente, uno no debería aceptar que el derecho al trabajo de los jóvenes y de las mujeres se otorgue en la medida que se reduce el derecho a un salario digno. Esa cuestión es simplemente inaceptable, pero se argumenta de esa manera para justificar con un planteamiento moralmente bueno una caída en la tasa de salario. La liberalización de los mercados. ¿Por qué es importante liberalizar los mercados? Bueno, porque los mercados son más eficientes, porque cuando los mercados funcionan libremente, entonces se produce un mayor crecimiento económico, y el mayor crecimiento económico permite mayor empleo y un mayor bienestar social. Pero esa es la racionalización. ¿Cuál es cómo se puede mirar de otra manera? Liberados los precios del mercado, porque aquí hay que tener presente una cosa: la realización del capital, la realización de la ganancia requiere hacerse en los mercados. Y si yo tengo precios muy bajos, entonces el capital, la renta, la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción es menor. Siendo menor, la tasa de ganancia es menor, ¿no? Entonces la lógica de liberar los mercados, independientemente del argumento de eficiencia que hay detrás, hay un argumento que es generar las condiciones para la realización del capital y la ganancia de capital. La internalización de los recursos naturales. ¿Cuál es el sentido de esto? Obviamente, agrandar la escala de uso y explotación de los recursos naturales. Aquí hay una cuestión importante, ¿no?
la liberalización de los mercados, la disminución de los aranceles de importación y exportación, la liberalización de todas las normas y reglas a la inversión extranjera. ¿Qué es lo que son eso? Abrir las puertas de los países que tienen recursos naturales para que vengan las inversiones extranjeras, asuman estos recursos y los conviertan en un proceso importante de acumulación de capital, porque hay una renta económica de los recursos naturales que en esas condiciones queda mucho más en manos de quien hace la explotación del recurso y no de quien es propietario, porque las aranceles, las tasas de impuestos, las normas de explotación, los royalties a los recursos naturales son una manera en que los propietarios capturan una parte de la renta. Liberado eso, entonces la renta queda liberada para que el proceso de acumulación funcione bien. Lo mismo ocurre con otros tipos de políticas, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que las empresas públicas se privaticen, ¿no? La privatización de empresas públicas es otra gran mecanismo, ¿no?, para favorecer el proceso de acumulación. ¿Por qué se plantea la privatización? Porque las empresas públicas, ¿qué hacen? Las empresas públicas capturan un excedente económico, ¿no? Hacen una actividad, ¿no?, capturan un excedente económico, y este excedente económico, si es con sentido razón pública, se destina a financiar la educación, la salud, la vivienda, ¿no? Pero si es privatizable, si yo tomo eso, ¿a dónde se va ese excedente? Al proceso de acumulación capitalista privado, ¿no? Una vez más la misma lógica. El argumento es que las empresas públicas son ineficientes, que hacen mal el trabajo, que tienen que ser empresas privadas, porque ahí es donde se maximiza. Ese es el argumento. Pero finalmente, si ustedes miran todo este paquete de medidas, ¿a qué están orientadas? ¿Qué es lo que buscan finalmente? A favorecer las condiciones de un proceso intensivo de acumulación de capital. La flexibilidad laboral, por ejemplo. La disminución, la libertad sindical. ¿A qué apunta la libertad sindical? Es decir, que pueden haber 2 o 3 sindicatos por empresa. A que el poder de negociación de los trabajadores disminuya. Con menor poder de negociación de los trabajadores, menor capacidad para subir los salarios y entonces mayor capacidad para que el proceso de acumulación de capital se implemente. Ese modelo es el que se empieza a implementar en Chile, y esas fueron una y cada una de las políticas que se aplicaron. Una y cada una de las políticas. Insisto en esto, el modelo económico chileno no es pasaj, como se dice en Francia, ¿no? No es porque, no es aleatorio, ¿no? No fue una cuestión histórica, digamos, se alinearon las estrellas o se alinearon los planetas y apareció el modelo. No es así. Aquí hay una historia. Hay una historia de desarrollo capitalista que, frente a la crisis que enfrenta el capitalismo, requiere volver a sus fuentes originales, ¿no? Y entonces en Europa ya no sirve el acuerdo social, ¿no?, el pacto social entre trabajadores y empresarios de repartirse el excedente de tal manera de generar una paz social y crear el estado de bienestar. Ya no resulta. ¿Por qué ya no resulta? Porque ya los excedentes que produce el capitalismo no son suficientes para asegurar una gran tasa de acumulación de capital y un nivel de beneficios sociales para la población trabajadora. Entonces, viene el neoliberalismo como una nueva razón, una nueva lógica, una nueva ideología, que no es más que una nueva racionalización ¿de qué? De un nuevo proceso de acumulación de capital, de acumulación originaria, una nueva acumulación originaria que tuvimos a principios del desarrollo capitalista, y una nueva esclavitud. Ahora, esa es la tesis, ¿no? Esos son los argumentos. ¿Qué pasa en Chile? Precisamente podemos comprobar uno y cada uno de estos elementos. Uno y cada uno de estos elementos. Mercado del trabajo, por ejemplo. Promedio o 12 horas de trabajo. Este es el Chile que funciona, el Chile real. No es el Chile que vimos hoy día en el Palacio de las Naciones, en donde parecía ser que los otros estados miraban a Chile y le decían: mire, sabe que usted está muy bien, solo le falta un poquitito, ¿sí?, arreglar.
arreglar esta cosita, la otra, y estaríamos bien, ¿no? Ese no es el Chile, no es el Chile que vimos hoy día en el informe que se estaba evaluando, ¿no? Derechos laborales. Nosotros tenemos 12 horas promedio de trabajo en Chile, 12 horas. Hay situaciones que son chocantes, ¿no? Yo cuando estuve en la campaña presidencial, estuve en Rancagua y me informaron que un supermercado había sido condenado por la justicia por obligar a sus mujeres cajeras a trabajar con pañales desechables, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tener tantas horas sentada ahí en la caja y da lo mismo si tienen necesidades biológicas. Yo mismo, cuando hicimos el trabajo sobre las salmoneras en el sur de Chile, estas salmoneras que para Ricardo Lago eran una cosa así como una expresión de las bendiciones de Dios, ¿no? Porque las salmoneras eran una estrella rutilante en el desarrollo chileno. Bueno, nosotros demostramos que aparte de que contaminaban los fondos marinos y que el 75% de los nutrientes por fecas y alimentación que no se ingieren los salmones se pierden en la columna de agua, y que esto significa contaminación del fondo marino, sino que además mataban a balazos a los lobos marinos. Pero además, aparte del problema ecológico, ¿no? Estaba el problema social, ¿no? A las mujeres les descontaban 500 pesos cada vez que iban al baño, ¿no? Y ustedes podrán imaginarse que eso no era un problema menor, porque tenían que producir. Acuérdense que el salmón lo sacan de la jaula, tienen que mantener la cadena de frío, entonces en poco tiempo hay que faenarlo, procesarlo, ponerle una caja de Plumavit y en un avión de Piñera, en un avión Lande, ¿no? Para traerlo acá y ustedes se lo puedan comer en un rico, en un excelente restaurante acá de Ginebra, ¿ya? Bueno, 3 grados bajo cero tenían que trabajar esas mujeres, a 3 grados bajo cero para mantener la cadena de frío, y les descontaban 500 pesos por cada del bono de producción, porque además en Chile muchos salarios mínimos se construyen con bonos de producción, ¿no? Se les paga un salario muy bajo, pero se llega al salario mínimo sobre la base de los bonos de producción. La persecución sindical es absolutamente obvia, digamos. No existe el derecho a huelga en Chile. Hace 40 años que en Chile no hay derecho a huelga, ¿no? Y te dicen, no, pero ¿cómo? Si hay derecho a huelga. Claro, hay derecho a huelga a la chilena, ¿no? Entonces, yo me puedo declarar en huelga, pero el empresario puede contratar reemplazantes mientras yo estoy ahí. O sea, llega a dar pena a veces a los trabajadores cuando hacen una huelga, están en la calle tocando cornetas, tocando bombos, pidiendo plata, porque además no les pagan, ¿no? Y les descuentan las horas que no trabajaron. La verdad es que todo tipo de prácticas para reducir la capacidad de negociación de los trabajadores. Y esa cuestión es esclavismo, ¿no? El nuevo, como yo decía, un nuevo esclavismo requiere el capitalismo hoy día para continuar y salvarse del proceso de crisis, ¿no? Ahora, niveles de ingreso. El salario mínimo llega a los $400. Ese es el salario mínimo, son $400. Pero la mitad de los trabajadores chilenos trabaja por menos de $500 mensuales. Ahora, da lo mismo lo que sea, ¿no? 500, 200, 500. El problema son los costos de la vida. Y en Chile ustedes saben que hay que pagar por la educación, la más cara del mundo y entre las más malas. No sé si hay alguna peor, pero debe andar por ahí, ¿no? Hay que pagar por la salud, hay que pagar por todo, absolutamente por todo, ¿no? Todo es un negocio, todo en Chile es un nicho de negocio. No hay ningún derecho consagrado, ninguno, ni el más mínimo está consagrado. Todos los derechos están convertidos en un nicho de negocio, en una oportunidad para lucrar. Los niños que están siendo maltratados en el Sename, Servicio Nacional de Menores, 15.000 niños, está externalizado el servicio, entregado a privados, ¿no? Y hemos escuchado denuncias, reiteradas denuncias, de que
Niños están siendo abusados, muchos violados, maltratados, humillados, y a nadie le importa nada. Los parlamentarios hacen escarnio de esto, salen en la televisión, gritan, se visten de médicos, se cuelgan el estetoscopio, dan muchas declaraciones, piden renuncia, salen mucho rato en la televisión y después de unas 2 o 3 semanas esta cosa pasa al olvido y los niños siguen siendo maltratados y no hay ningún cambio, por más mínimo que sea, en ese problema. En el mundo de los trabajadores, los derechos no están, los trabajadores no tienen derechos. El derecho a las pensiones, que es un tema muy sentido acá, uno en Europa escucha casi como una cosa sagrada esto de las pensiones de vejez. Bueno, en Chile a nadie le importa. Las pésimas pensiones, el sistema de pensiones en Chile debe ser de las cosas más brutales y de los modelos de previsión más esquizofrénico, desquiciados que haya podido inventar algún genio pérfido y malvado que haya nacido en el mismísimo infierno. Un sistema que uno no lo entiende. Uno dice, pero ¿cómo es posible? 60% de los trabajadores, 60% van a jubilar con pensiones inferiores a los 100.000 pesos, $200. 100.000 pesos. Y los costos de la vida en Chile son de nivel europeo. Porque para eso sí que somos europeos, para los costos, pero para los salarios, africanos. Para pagar salarios, como en África. Para cobrar por los servicios, como en Europa. Y después dicen que tenemos o no tenemos derecho a ser parte de la OECD y estar dentro de los países de alto desarrollo. Obviamente, si nos fijamos en los precios de los productos, de los servicios, a nivel país de alto desarrollo. Pero los salarios distan mucho de eso, ¿no? Las pensiones es una cosa así, pero ya el 60% de los trabajadores va a jubilar. Vamos a tener 6 millones de trabajadores. ¿Saben lo que significan 6 millones de adultos mayores con un ingreso mensual inferior a los 100.000 pesos? Cuando solamente en transporte, una vez al día, 2 veces al día, usted se gasta 30, 35.000 pesos, solo en transporte. Un balón de gas en invierno le cuesta 15.000 pesos. Y bueno, los otros costos. ¿Cómo se las arregla una persona que ya no puede trabajar con 100.000 pesos mensuales? No se las arregla. Y a nadie le importa eso. Es más, el año 2007 se hizo una reforma del sistema de pensiones. Se reformó, ¿por qué? Porque resulta que la mitad de los trabajadores no iba a tener pensión. La mitad de los trabajadores no iba a tener ni siquiera una pensión mínima. Y las AFP estaban viendo que esto iba a ser un problema político, ¿no? Porque cuando usted tiene la obligación de pagarle pensiones a los trabajadores y resulta que la mitad no va a acceder a ese derecho, ¿por qué? Porque no tiene 240 cotizaciones mensuales a lo largo de su vida, entonces es un problema. ¿Y qué hizo entonces la reforma? No se preocupe, señora AFP, nosotros le vamos a pagar. Le vamos a pagar este pilar solidario. ¿Este pilar solidario en qué consiste? Solidaridad con la AFP, porque el pilar solidario es pagar 85.000 pesos, ese es el famoso salario mínimo, la pensión básica solidaria, 85.000 pesos, ¿no? Y de esa manera le resolvemos el problema a la AFP, ¿no? Porque la AFP entonces ya no se sienten, ya no tienen obligación de pagar estas pensiones. Pero es más, esto no es lo más grave de todo, porque uno, trabajador, le descuentan, ¿no? Y siempre le preguntan a usted, ¿le parece a usted, señor Claude, que le descontemos el 10% de su sueldo para dejarlo en este fondo? Y uno dice, bueno, sí. No es así, ¿no? Por obligación le sacan el 10%. ¿Y qué hacen con este 10%? Inversiones especulativas. Y a usted le cambian plata por papeles. Papeles que dicen que, ¿no?, usted tiene derecho a tantas acciones de tal empresa o de tal, por papeles. O sea, ese fondo del que muchos hablan, que se llega a los 200.000 millones de dólares, hoy día son puros papeles, ¿no? Puros papeles. Pero es más, ¿no? Estos papeles se invierten afuera y regularmente,
dado la crisis del sistema capitalista financiero global, hay pérdida. El año 2008 se perdió el 60% de lo ganado. El 60% de lo ganado. Desapareció, ¿no? Y no se recuperó nunca más. Las AFP no cobran, o sea, los AFP, nadie les hace pasar la cuenta por esto. Ellos pueden hacer y deshacer con los fondos, hacerlo mal y pésimo, porque de hecho lo hacen mal, porque hasta son incompetentes. Uno los ve así, muy elegantitos, ¿no? Con sus corbatitas de seda, sus gemelos de oro, ¿no? Unos trajes de seda y de traje de corte italiano, ¿no? ¿Y sabe cuánto le dan de rentabilidad promedio en 40 años? 2%. 2%, ¿no? Eso es todo. Real, después de descontado los costos y las pérdidas, porque cuando las AFP dicen la rentabilidad del fondo A es un 10%, no le están considerando las pérdidas, ni los gastos, ni los costos que tiene que pagar, ¿no? Pero neto de todos los costos, 2%. Y yo recuerdo que mi abuela, que no tenía ni octavo básico, ¿no? Ponía su platita en una libreta del Banco del Estado, que le daba el 4%. No sabía de Business Administration, no tenía un MBA, ni tampoco un Physical Doctorate en ninguna universidad norteamericana. Pero su ahorro los ponía al 4%. Y la AFP, con toda esta parafernalia, ¿no? De business, de MBA y doctorado, le dan un 2%. Uno más o menos ya tendría que saber a quién encargarle la administración de los fondos de pensiones, y no es precisamente a los que estudian en doctorado en administración financiera en universidades extranjeras. Bueno, pero no solo eso. ¿Qué son estos fondos de la AFP? ¿En qué se convierten? En el financiamiento del desarrollo capitalista de los últimos años. Chile es visto hoy día como un país extraordinario, ¿no? Las multinacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, tienen hasta sueños eróticos, ¿no? con países como los nuestros, como el nuestro, ¿no? Sí, tienen así como alucinaciones sexuales, ¿no? Yo no sé cómo lo logran, pero en fin. ¿Y gracias a qué? Gracias a dos cosas fundamentalmente. El cobre, 30.000 millones de dólares todos los años para afuera, ¿no? Y las AFP. ¿Qué es lo que es la AFP? Una cajita de capital ahí para financiar, entre otras cosas, el famoso Costanera Center. No sé si ustedes saben algo de él. Es un edificio repugnante que más encima se le ocurrió comparar con la Torre Eiffel. Podía por lo menos haber hecho una Torre Eiffel el señor Polman, ¿no? Pero no lo hizo, hizo una cosa indecente. Bueno, ¿con qué se financió? Con fondos de la AFP. Y muchas inversiones de los grupos económicos se financian, ¿no? Porque ¿qué es lo que son estas cosas? Es un ahorro forzado. Es un ahorro forzado. Y el capitalismo funciona precisamente con las inversiones de capital. Usted tiene a todos los trabajadores, 10 millones de trabajadores todos los meses ahorrando forzadamente el 10% de su salario, se lo pasa al señor Luxe, se lo pasa al señor Angelini, se lo pasa al señor Mate, hacen inversiones, ellos duplican todos los años su capital, y a los trabajadores le pagan el sueldo mínimo, y a los pensionados le pagan menos de 100.000 pesos. Negocio redondo. ¿Qué mejor? ¿No? Cualquiera es capitalista así. Cualquiera hace un país maravilloso de acumulación de capital y de crecimiento espectacular. Con esos ahorros forzados y con esos servicios que pagan con el ahorro que hacen los trabajadores, no se puede. Entonces uno dice, bueno, esto que nosotros decimos, ¿no? De que el modelo chileno, de alguna manera, es la puesta en práctica de un proceso de acumulación de capital, ¿no? Basado en una nueva esclavitud, en una nueva explotación del trabajo. Lo estamos viendo ahí. Pensiones indecentes. Lo estamos viendo en salarios indecentes, en horas de trabajo extraordinarias, ¿no? La gente trabaja 2 jornadas de trabajo por día, sábado y domingo. Es una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. La salud, otro derecho al cual supuestamente los trabajadores deberían tener acceso, ¿no? En Chile hay veces que hay que esperar hasta 3 años para una operación. 8 horas en las clínicas, en los hospitales
público en situaciones de urgencia. Pero uno le dice, bueno, pero es un país pobre. País pobre, ¿no? Pero no es un país pobre. Porque resulta que el Estado, todos los años, le traspasa a las clínicas privadas, porque estas cosas son chocantes, son escandalosas, producen mucho enojo y mucha rabia, ¿no? El Estado creó estas cosas que se llaman las garantías públicas de salud, los GES, ¿no? No sé si han escuchado hablar de eso. El Estado a las personas que están en el sector público le dice, mire, usted tiene acá un derecho, yo le doy a usted un derecho de atenderse, ¿no? Entonces este señor va a un hospital público y si el hospital público a usted lo atiende, el Estado le paga, por la vía de estas garantías explícitas de salud, le paga al hospital público 150.000 pesos día cama, ¿ya? Pero el costo para el hospital son 300.000 pesos. ¿Qué es lo que ocurre entonces con el hospital? Queda endeudado con sus proveedores. Empieza a acumular una deuda. Y para financiar eso se endeuda con los bancos. Y va creciendo de manera gigantesca la deuda hospitalaria. Pero ¿qué pasa si usted no encuentra atención en un hospital público, que normalmente ocurre así? Y cada vez tiene menos acceso a ese hospital público, entonces va a una clínica privada. ¿Y sabe lo que hace el Estado? A la clínica privada le pasa por el día cama 800.000 pesos. 800.000 pesos. Al hospital público le pasa 150.000 pesos y no le cubre el costo de operación, ¿no? Lo deja endeudado con 150.000 pesos y a la clínica privada le pasa 800.000 pesos. 1.200 millones de dólares pasó el año 2013 el Estado por la vía de estos mecanismos hacia el sector privado de salud. 4 hospitales públicos de alto estándar no se produjeron. Miles y miles de empleos públicos en el sector de salud estatal no se lograron. ¿Qué es lo que faltan en los hospitales públicos? Especialistas. Entonces uno dice, ese derecho, el 80% de los chilenos está en el sistema público. Apenas un 17% está en el sector privado. Y si usted mira el sector privado, tampoco no es ninguna garantía de acceso al derecho a la salud. Porque además, no basta con el 7%. Usted tiene que pagar por lo menos 10, 15 y hasta 20% de su sueldo para tener un seguro de salud que le cubre hasta por ahí nomás, porque tiene que hacer una cantidad gigantesca de copago. Y tienen mecanismos bien curiosos. Por ejemplo, usted va al médico y el médico le dice, ya, tiene que hacerse 10 exámenes. El primero cuesta 2.000 pesos. La ISAPRE le cubre 1.999 pesos. Fantástico, ¿no? El segundo cuesta 3.000 pesos. La ISAPRE le cubre 2.900 pesos. Más fantástico todavía. El tercero le cuesta 50.000 pesos. La ISAPRE le cubre nada. ¿Pero por qué nada? Porque no tiene código FONASA, ¿no? Entonces esos exámenes caros, donde usted se quiere poner plata, ¿no? Eso no cubre el seguro, ¿no? Y así, todo. Copago, en las hospitalizaciones, o sea, cada vez que alguien se enferma de una enfermedad grave, tiene que vender la casa, endeudarse hasta por años, ¿no? Para hacerse cargo de eso. El derecho a la salud para los trabajadores no está consagrado. Las pensiones tampoco. ¿Para qué vamos a hablar de la educación? Porque ya más o menos se sabe, ¿no?, que la educación es un nicho de negocio. Pero un nicho de negocios que para dos, ¿no?, para los bancos y para las universidades. Esta es otra de las cosas que sobrepasan la imaginación de García Márquez, ¿no? Sobrepasan la imaginación, ¿no? El estudiante, sobre todo el más pobre, ¿no?, quiere ir a la universidad. No puede acceder a las mejores universidades. Va a las universidades privadas, que son de mala calidad. Pero como no puede pagar, entonces el Estado le da una garantía para que se endeude ante el banco. Y el banco le presta la plata porque da exactamente lo mismo. Porque si no paga el estudiante, paga el Estado, ¿no? Y entonces este estudiante ya le hace el negocio a la banca al endeudarse con la banca.
y pesca esta platita y se la pone a la universidad, que hace otro mega negocio con el estudiante, que no le importa si es de buena o mala, si el estudiante está preparado o no para cualquier formación universitaria, porque finalmente lo que le importa es venderle un cartón. Eso es lo que ocurre en materia de educación, ¿no? Y hoy día tienen ustedes a 500.000 estudiantes endeudados en más de 4.000 millones de pesos. Hay estudiantes, que es una cosa que en la campaña lo vi, muchos estudiantes que me decían, yo tengo 28 años y tengo que estar pagando hasta los 50. Y me dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Que un estudiante tenga que pagar hasta 10 años antes que termine su vida productiva, útil, digamos, como trabajador, tenga que estar pagando por su educación, ¿no? Y eso no parece ser chocante en Chile, ¿no? No parece ser chocante. Entonces, del punto de vista de los derechos, ¿no? Porque además, todas estas cosas, cuando uno habla de educación gratuita, de salud gratuita, nunca es gratuito, ¿no? Esa es una cosa que siempre hay que explicarla en Chile, por lo menos. No es gratuito, hay que pagarlo, se paga. Si el presidente Piñera tenía razón, nada es gratis en la vida. Cuando él lo dijo, yo por primera vez me di cuenta de eso, ¿no? Me aportó un gran conocimiento. Nada es gratis en la vida. Yo dije, voilà, nunca había pensado una cosa así. Qué lucidez más descollante, ¿no? Bueno, obviamente nada es gratis en la vida. Y obviamente la salud, la educación pública, hay que pagarla, ¿no? Entonces la discusión no es si es privada, si es gratis o es pagada, sino cómo la pagamos, cómo se financia la educación. Y entonces la propuesta nuestra siempre ha sido que a través del sistema tributario y a través de los recursos naturales como el cobre, tengamos los recursos que nos permitan financiar estos bienes públicos, ¿no? Esto es importante tenerlo presente, ¿no? De esa manera uno crea condiciones de justicia para el acceso a la educación y para poder entrar en este mecanismo de ascensión social que es la educación, ¿no? De esa manera se democratiza y se hace más equitativa la convivencia de los pueblos, ¿no? Bueno, ¿por qué había que hacer de esto un negocio? No solamente para darle espacio al proceso de acumulación capitalista, porque esa es finalmente la razón de ser del capitalismo, generar condiciones de acumulación, sino que también porque había que reducir los costos, ¿no?, de una sociedad donde el Estado tiene un compromiso con lo público, ¿no? Entonces, bajar costos y aumentar, ¿no?, porque si las empresas tienen que pagar muchos impuestos, entonces, ¿no?, el proceso de acumulación también se ve comprometido. Entonces hay que disminuir la calidad, la extensión de este servicio, salud, educación, de estos derechos, de tal manera que no solamente sean un factor de acumulación, sino que también un menor costo para el sistema social general que tenga que ser financiado con el sistema tributario. Y ahí llegamos al sistema tributario, que es una de las cosas que en pocas partes del mundo existen, y entiendo que no existe en ninguna parte del mundo, esto de los créditos fiscales. Que un empresario tiene una empresa y paga impuestos, ¿no?, por esa empresa. El 20% de sus utilidades. Paga impuestos. Pero cuando él retira las utilidades y las convierte en un ingreso personal, él ya es una persona independiente de la empresa. Y por generar estos ingresos, el Estado le va a cobrar impuestos, ¿no? Pero ¿qué hace este generoso Estado, ¿no?, dadivoso, ¿no?, misericordioso, ¿no?, que ampara a los humildes, el Estado chileno? Le dice, bueno, mire, usted ya pagó mucho impuesto como empresario, así que esto que pagó como impuesto como empresa, yo se lo voy a descontar de sus impuestos personales. Entonces, si este tenía que pagar 40 de impuestos como persona, los 20 que pagó como impuesto, la empresa se los descuentan y no paga 40, sino que paga 20. O sea, raya para la suma, las empresas no pagan impuestos. Y si pagan impuestos las empresas, es sobre lo que las utilidades retiradas. Acuérdense ustedes que
existe esto que se llama el FUT, Fondo de Utilidades Tributables, que es una manera muy chilena de decir las cosas, ¿no? Es decir, es un fondo de utilidades que no paga impuestos, pero le ponen tributable, ¿no? Es decir, le cambian el sentido, fondo de utilidades tributables. ¿Qué es lo que es este fondo? Aquellas utilidades que no son retiradas, que quedan dentro de la empresa y por quedar dentro de la empresa no están sujetas a impuestos, no pagan impuestos. Solo se paga impuestos por las utilidades que se retiran, y cuando se paga esos impuestos, el dueño de la empresa puede descontar de sus impuestos personales lo que pagan las empresas. Todo está apropiado y en condiciones para que el proceso de acumulación de capital continúe, se profundice. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con la pobreza? Bueno, se arreglan las cosas. Ustedes saben que todo se puede, como decía un profesor mío en la universidad, las cifras se pueden torturar hasta que confiesen, ¿no? Entonces, si usted mide la pobreza en Chile, con la famosa línea de pobreza que establece un costo, el doble del costo de las calorías básicas para no morirse de hambre, entonces los pobres en Chile son 2,5 millones. Pero si usted aplica la misma metodología que se aplica en Estados Unidos, llegamos a los 3,700,000. Y se aplica la metodología europea y llega a los 7,600,000. ¿Eh? Sí, es cuestión de ver cómo lo calculamos, ¿no? Pero si además usted hace el cálculo sobre la base de los costos de la vida en Chile, ¿cuánto cuesta vivir? Usted llega a la dramática conclusión de que 9 de 10 chilenos no llega a fin de mes. 9 de 10 chilenos es pobre, ¿no? En el sentido económico, no en el sentido franciscano, de que vivan debajo de los puentes o pidan limosna a la salida de las parroquias, ¿no? Sino que en el sentido de que con los ingresos que dispone no completa los ingresos de fin de mes. 9 de 10 chilenos, ¿no? Puede perfectamente llegar a una cifra de 15 millones de chilenos que hoy día no cumplen acabadamente con este estándar de cubrir sus necesidades. ¿Ya? La desigualdad, algunos datos interesantes, ¿no? Algunos usan el famoso índice de Gini, a mí no me gusta mucho porque el índice de Gini, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero tiende a disminuir la importancia de la desigualdad porque como compara a todos con todos, entonces la igualdad de las mayorías tiende a ser menos desigual la desigualdad de todos, ¿no? No sé si me hago explicar, pero es un tema metodológico. Pero hay otros datos que son más importantes. El 5% más rico, cuando termina la dictadura de Pinochet, era 140 veces el ingreso del 5% más pobre. Hoy día estamos en los 350 veces, más o menos, ¿no? Crece exponencialmente la desigualdad y es obvio que tiene que crecer. No puede disminuir. No hay ninguna razón para pensar que disminuya cuando uno tiene a una sociedad totalmente desequilibrada en términos del poder. Los trabajadores no tienen poder. Y el salario y la desigualdad es una relación política, no es una relación técnica, es una relación política. Si los trabajadores tienen más poder, entonces los salarios van a ser más altos y las remuneraciones van a ser más altas. Si los trabajadores no tienen poder, entonces los salarios van a bajar a niveles incluso como los que tenemos hoy día en Chile, que son prácticamente trabajar por el plato de comida, ¿no? Que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? En materia de recursos naturales, el cobre, 30.000 millones de dólares todos los años salen de nuestro país para beneficio, usufructo de compañías multinacionales. 30.000 millones. ¿Cuánto empleo dan? 0,3% del total de empleo. ¿No hay control? Sí, de los inversionistas extranjeros para poder llevarse cada día más y no es al revés, ¿no? El control no existe, ¿no? De hecho, el 80% de la producción privada y multinacional se hace por la vía de la exportación de concentrados de cobre. Concentrado. ¿Qué es lo que es el concentrado? Una pasta que tiene cobre, que tiene molibdeno, que tiene oro, que tiene plata y otras cosas más. Ellos pagan solo por el cobre.
Y el resto se lo llevan gratis, absolutamente gratis. Y pagan precios de transferencia inferiores a los que recibe Codelco. ¿Por qué? Porque como ellos se llevan el concentrado, tienen que descontarle a los precios el costo de la refinación fuera del país, ¿no? Eso ocurre. ¿Y cuántos son? 30.000 millones de dólares. 3 veces el presupuesto de la educación, 7 veces el presupuesto de la salud, 12 veces el presupuesto de la vivienda. O sea, nos están llevando poco. Nosotros tenemos hospitales sin médicos, sin especialistas, sin camas, sin suministro, pero tenemos multinacionales que se llevan 7 veces el presupuesto de los hospitales públicos, 7 veces, ¿no? Y uno se pregunta por qué tenemos que aceptarlo, por qué tiene que ser así, ¿no? Es una pregunta válida, ¿no? No se hacen cargo de los pasivos ambientales, no se hacen cargo de los pasivos ambientales, y no se hacen cargo tampoco de pagar impuestos. Tienen 1001 subterfugios y mecanismos para no pagar impuestos, ¿no? Bueno, eso es más o menos, ni hablar del problema mapuche y de su confrontación, porque el problema mapuche en Chile hoy día no es un problema con los españoles que llegaron hace 500 años y se llevaron las tierras. Es un problema con el señor Mate, con el señor Angelini, que en los últimos 30 años han invadido de forestales el sur de Chile, que aparte que lo están desertificando, le están quitando tierra a los pueblos originarios, a los pueblos mapuches, y de esa manera generan pobreza, desigualdad, confrontación. Y la ley antiterrorista se aplica precisamente para proteger los intereses de las empresas forestales, ¿no? Para evitar cualquier reacción, ¿no? y castigar severamente cualquier movimiento que intente limitar el proceso de expansión de la industria forestal, que ya tiene 3 millones de hectáreas y quieren llegar a los 6 millones. Ni hablar de la pesca, con leyes corruptas que han pasado, ¿no? Los mismos parlamentarios. Hoy día tenemos el mar privatizado completamente. Así que si a alguien le molesta la solución de La Haya, seguramente van a ser los grandes empresarios y no precisamente los chilenos, porque ya el mar no es chileno, sino que es de 7 familias, ¿no? Bueno, esas es las condiciones, esa es la reflexión de un país que llega al año 2013 con una situación de estas características, con movilizaciones sociales, con descontento reprimido, porque el temor, la persecución sindical, el endeudamiento en Chile es otra cosa también, así que uno dice, pero ¿cómo? ¿No? 65-70% de las familias están endeudadas en 9 veces su ingreso mensual. 9 veces su ingreso mensual. Entonces, ¿cómo se la arregla este país para vivir así? Bueno, ahí están las consecuencias: depresiones, angustia, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, maltrato contra la mujer. Toda esta violencia que se vive en el lugar de trabajo, en la sociedad, se tiene que expresar necesariamente de alguna manera y se expresa de esa forma. Tenemos altos índices de violencia, altos índices de depresiones, altos índices de angustia, suicidio. El suicidio entre los hombres jóvenes es la tasa de mayor incidencia, ¿no? Se ha aumentado en 3 veces el suicidio infanto-adolescente en los últimos 10 años. ¿No? Todas esas son las cifras que hablan de un país que requiere cambios políticos. Y por eso nosotros levantamos este proyecto del año 2013, ¿no? Porque nosotros entendemos, y quiero decir esto, ¿no? Toda esta larga explicación explica ese proyecto. No se nos ocurrió levantar una candidatura porque resulta que, mira, podría ser, bueno, ahí dicen ahí que hay descontento, entonces levantemos un proyecto político. Nosotros entendemos que el proyecto político que levantamos en Chile es un proyecto que tiene 500 años de historia. Ahí se resume una historia de lucha y una historia de resistencia frente al capitalismo original y al capitalismo tardío que estamos enfrentando hoy día. Es un proyecto anticapitalista, un proyecto que pretende contener esta nueva brutalidad que busca arrasar con los recursos naturales en Chile y instalar formas de explotación del trabajo gigantescas y brutales. No es un proyecto que se plantea de cara a esa situación, de cara a ese problema. Y por eso planteamos pasar de la sociedad del lucro, del nicho de negocio, a la sociedad de derechos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a las pensiones,
derecho al descanso, derecho al salario digno, derecho al trabajo, todos esos derechos que están totalmente conculcados en Chile. Y enfrentamos una campaña política teniendo presente la construcción de una sociedad de derechos, una refundación del país, refundar el país sobre la idea de los derechos, terminar con toda la herencia de la dictadura, terminar con la constitución política de Pinochet, que sigue siendo vigente. Ese era el proyecto político, a eso aspirábamos nosotros, pero es importante tener presente que el proyecto nuestro no es un proyecto básicamente electoral. Nosotros no planteamos esto simplemente para tener votación y entrar en la moneda. Nosotros lo dijimos siempre y claramente, nuestra vocación es el poder, pero no el poder para estar en la moneda y cortar cinta, ¿no? Y sentarse a tomar té con los embajadores, ¿no? Es un poder para renacionalizar el cobre. Y nosotros lo dijimos, que no se equivoquen con nosotros. Si nosotros entramos en la moneda, vamos a nacionalizar el cobre. Vamos a recuperar las riquezas del país. Vamos a instalar el sistema de educación pública, vamos a terminar con la AFP, instalar un sistema tripartito, solidario en el sistema de pensiones, vamos a multiplicar por 3 el gasto público en salud, porque podemos hacerlo, porque tenemos los recursos, porque vamos a hacer una reforma tributaria que nos permita generar los ingresos necesarios para ello. Ese era el proyecto. Pero es importante decir eso, ¿no? Que es un proyecto que tiene pretensiones de transformación y cambio revolucionario del país. Y que en consecuencia nos interesaba en primer lugar construir una fuerza política. Y en cierta medida nosotros lo hicimos. Porque cuando partimos con la candidatura, éramos 200 personas en el Cine Arte Alameda. Un cine, creo que estaba más llena esta sala que cuando nosotros partimos con la candidatura. Estaba ni la mitad. Cuando inscribimos la candidatura, eran 10.000 personas que marcharon al Selver, por la calle, por el Paseo Ahumada, que estaba lleno desde la Alameda hasta la Plaza de Armas. El Caupolicán lo llenamos sin ningún problema, sin acarrear absolutamente a nadie. Y cerramos la candidatura con 50.000 personas en la calle, independientemente que a lo largo de todo el país no hubo ninguna universidad que no haya estado repleta, absolutamente repleta, cuando nosotros pasábamos por ahí. Todas las universidades las llenábamos 2 y 3 veces por día. Y las plazas. Cuando fui a dar una conferencia en la Universidad de Valparaíso, el 13 de mayo del 2013, había tanta gente que hubo que sacar la gente a la calle. Y se produjo una manifestación ahí, en la Plaza Sotomayor, y hay una foto muy bonita en internet. Eso fue nuestra candidatura. Logramos constituir no solamente una fuerza política, sino que fue una candidatura que planteó un discurso político. Fue la única candidatura que se atrevió a hacer discurso, reflexión crítica, planteamientos de fondo. Las otras candidaturas no pueden decir lo mismo. No pueden decir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, independientemente de los resultados electorales, que da para otra conferencia explicarlos, ¿no? Y entenderlos, lo que nosotros constituimos fue un poder político con pretensiones de cambiar y refundar la sociedad chilena, y estaremos esperando el momento preciso para ello, pero eso requiere un trabajo de más largo plazo, un trabajo político. Hay que ir a las poblaciones. Una de las grandes frustraciones de la candidatura era que yo llegaba, hablaba con gente en los sectores populares y no entendían esto de la salud pública. No lo entendían. Era como hablarles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Decirle, usted puede tener, señora, un hospital público acá, en que si usted va, se atiende, y a la semana usted va a tener un diagnóstico y va a tener un tratamiento. No lo entendían. 40 años, ¿no? Hay que tener claro que la gran mayoría de los votantes tienen menos de 40 años. Nunca han vivido una democracia real, en donde las candidaturas que plantean proyectos políticos cumplen sus proyectos políticos, y no son una especie como de marketing para vender detergentes en un supermercado, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a una sociedad que está tremendamente mercantilizada en la cuestión política, que no entiende esto de ser sujeto de derechos, no lo entiende, no es algo que le quepa en la cabeza.
Todos tienen Facebook. Me acuerdo que estuve una vez en una conferencia con trabajadoras de casa particular, ¿no? Las nanas, ¿no? Bueno, todas tenían Facebook, todas se intercambiaban. Yo les pregunté, ¿y usted sabe lo que es tener derechos? ¿Ser sujeto de derechos? No tenía ni idea. No es algo que esté en su reflexión. Pero tengo Facebook. Pero tienen Facebook. Tenía derecho a tener Facebook. Bueno, la clientelización de los votantes, ¿no? ¿Qué me va a dar usted? ¿Qué me ofrece usted? Una y mil veces. Y la otra cuestión importante, todos los políticos son iguales. Vienen acá, ofrecen y después se olvidan, ¿no? Nos enfrentamos a un país que vive así la política. Y en esas condiciones es muy difícil en 6, 7 meses cambiar eso. Yo creo que hay que tener un poco de tiempo más. Hay que enfrentar también estas dificultades que nos ofrece la política, la real política hoy día. Pero lo que yo viví en Chile, lo que vivimos en el año 2000, fue descubrir un Chile que no conocíamos. Nosotros conocíamos el Chile de las grandes rascacielos y de las grandes acumulaciones de capital, y el Chile que sufre. Pero no sabíamos que había un Chile que tiene vocación revolucionaria de cambio y refundación. Y nosotros lo vimos. Lo vivimos en las calles. Lo vi en San Pedro de Atacama, que creo que fue el único candidato que fue a San Pedro de Atacama, en el altiplano nortino chileno. Juntaron 200 personas, estuvimos 4 horas hablando. Verán, de fondo estaba el Valle de la Luna, ¿no? Y estuvimos 4 horas ahí. Nosotros vimos ahí una vocación, una convicción, una voluntad de cambiar Chile. Y lo vimos en Punta Arenas, y lo vimos en Rancagua, y lo vimos en todos los lugares que anduvimos, en las plazas, ¿no? Y eso nos permite a nosotros pensar que estamos en el buen camino. Que del fortalecimiento de un proyecto político que tiene como norte la construcción de un proyecto político global, nosotros apuntamos a levantar no solo un movimiento que tenga votantes, que sean activistas, sino que queremos apuntar, y ese va a ser el trabajo político de los próximos 4 años, la unidad de un proyecto político anticapitalista, de izquierda, con vocación de refundar Chile. Y ese va a ser un eje del trabajo político que vamos a hacer. La idea de la unidad de la izquierda, porque entendemos, y eso lo aprendimos de las últimas elecciones, 2 hechos interesantes. En primer lugar, el discurso político de todos los candidatos se hizo en torno a las ideas que la izquierda siempre ha querido defender. La nacionalización del cobre, el sistema de educación, la reforma tributaria, la nueva constitución, asamblea constituyente. El debate, todos los candidatos presidentes estuvieron obligados a poner el eje de su debate, su discusión, en torno a ideas que nosotros y otros, muchos otros, en los últimos 40 años hemos venido defendiendo, ¿no? Y la otra cuestión importante, la suma de todas las votaciones disidentes al eje concertación y alianza, llegan perfectamente al 20-25%. Hay un sector ahí de votación que nos permite articular y producir en las próximas elecciones un proyecto político de izquierda con miras a refundar el país y reestructurar la sociedad chilena, porque entendemos que ya es tiempo, que si el tango dice que 20 años no es nada, 40 sí lo son, y para una sociedad como la nuestra que ha sufrido tanto, no solo durante la dictadura, sino que también durante la supuesta democracia, es tiempo ya, tenemos derecho, como diría García Márquez en su discurso cuando le entregaron el premio Nobel, a una segunda oportunidad sobre la tierra. Eso es, muchas gracias. Agradecer al Comité de Toda la Moneda aquí en Ginebra, que hicieron posible la venida de Marcel Clot aquí a la mesón de esa asociación. Agradecer al Comité contra la Deuda Externa de los Países del Tercer Mundo, a la Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra, a Nouvelle Génération, al Comité Memoria y Justicia, a TAC Suisse, Solidarité
y el Centro Europeo del Tercer Mundo. Muchas gracias y pueden hacer preguntas a Marcel. Respecto a Michelle Bachelet bueno, nosotros tuvimos una posición crítica y la vamos a mantener, ¿no? Básicamente vamos a apoyar el movimiento social. Básicamente nosotros lo que nos interesa es promover una repolitización de la sociedad chilena. Y vamos a mantener lo que hemos hecho durante los 20 años anteriores y los 40 años anteriores. Activismo político de resistencia frente a proyectos como Pascua Lama, como Hidroaicén, las nuevas centrales termoeléctricas que piensan hacer. En Mejillones hay 7 centrales, quieren poner 3 más. En Coronel lo mismo, hay 3 centrales, quieren poner 2 más. Esos proyectos nosotros vamos a acompañar a la sociedad civil apoyando, pero también vamos a hacer otra cosa. Vamos a fortalecer el trabajo político desde fuera del país. Y esa es una de las razones por las cuales también yo estoy dando esta gira por Europa, para reactivar el trabajo político con dirección a la democratización de la sociedad chilena. Y entendemos que tenemos que ganar, de aquí a las próximas elecciones municipales, el derecho a voto de los chilenos en el extranjero. Es más de 1 millón de personas, es 1 millón de votos que en el escenario de 6 millones que votan en Chile, hoy día pasan son contados dentro de los que se abstienen y probablemente no se abstengan y sean gravitantes a la hora de decidir un proceso electoral. Y por eso que creemos que hay que también fortalecer el trabajo político desde afuera, ante organismos como Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Parlamento Europeo. Tenemos que volver a poner en entredicho las políticas en Chile, porque francamente el país que tenemos hoy día es un país que no se condice con la literatura, con la lectura y con la mirada que se tiene de afuera de este país. Y creemos que tenemos que dar a conocer el Chile de verdad, el Chile real, donde se violan sistemáticamente todos los derechos, hasta los derechos humanos, porque sabemos y todo el mundo sabe que hay pueblos como el pueblo mapuche que están siendo atormentados, encarcelados, procesados por ley antiterrorista con testigos encapuchados. O sea, francamente que no cumplen ninguna de las mínimas estándares de justicia que el mismo Estado chileno es signatario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, obviamente nosotros entendemos que hay que revisar la lectura que hay de Chile en el extranjero, y una de las tareas que tenemos que hacer es precisamente mostrar el verdadero Chile, y el trabajo político que los chilenos en el extranjero pueden hacer es fundamental, es grande, es amplio en esta materia. El sueldo mínimo. Bueno, cuando yo dije que esto no choca a nadie, no me refería a las grandes mayorías de personas, ¿no? Porque yo creo que esto sí choca cuando uno explica estas cosas, nadie lo puede creer, ¿no? Y realmente resulta incomprensible y a veces no se cree. Pero cuando yo me refiero a que no choca a nadie, me refiero a los medios de comunicación, me refiero a las autoridades políticas, a las autoridades judiciales, a las mismas instituciones como las universidades, que no tienen ninguna hoy día relación con el problema del Chile real. No son hoy día las universidades chilenas un factor de producción de conocimiento que permita ilustrar el país en que estamos viviendo. En general las universidades están una vez más orientadas al lucro, orientadas a generar autofinanciamiento, y no tienen ningún interés mayor en dar cuenta del Chile que estamos intentando cambiar. El sueldo de un parlamentario es alrededor de, en total, en promedio de 15 millones de pesos, más o menos. Mensual, obviamente, ¿no? Y trabajan 2 días a la semana. Es que, bueno, es mucho lo que trabajan, entonces es un trabajo agotador, defender los intereses de las multinacionales como si defendieran los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, de los estudiantes. Es una tarea también difícil, ¿no? Por lo tanto, hay que pagarles bien, ¿no? Son más o menos 15 millones de pesos. Yo no sé cuánto va a durar más esto, no lo sé. Yo creo que no mucho tiempo más, pero la verdad no tengo una varita mágica ni una bola de cristal para saber esto. Lo que sí yo sé
es que nosotros tenemos que seguir trabajando en el cambio político que Chile requiere. Y tenemos que seguir denunciando y tenemos que seguir peregrinando por ese país para ir introduciendo conciencia y reflexión política. Porque entendemos que la única posibilidad de cambiar en Chile las cosas no es que tengamos un nuevo gobierno, no es que Naciones Unidas declare que en Chile no se respetan los derechos humanos, toda esa cosa puede ser muy bien, pero la única posibilidad de que en Chile las cosas cambien es que seamos capaces de construir una fuerza política, una nueva energía que le dé sostén y apoyo a un proyecto de transformación y refundación de Chile. Porque, ojo, y eso también lo dijimos durante toda la campaña, no es suficiente con elegir un presidente. No es suficiente con que la gente vote por un nuevo presidente que dice que va a nacionalizar el cobre y se vayan después para la casa a mirar por la televisión cómo se nacionaliza el cobre. Nosotros entendemos que tienen que haber algunos millones de chilenos dispuestos a defender los cambios políticos que se requieren. Porque el poder que se enfrenta, el poder de las multinacionales, el poder de los bancos, ustedes lo ven acá en Europa, o sea, saben de qué poder estoy hablando, ¿no? En Chile, el poder de los grupos económicos es gigantesco. Es más grande que el que enfrentó Salvador Allende cuando hizo su revolución socialista. Por lo tanto, no es suficiente con elegir un presidente. Aquí tenemos que tener un pueblo dispuesto a defender los cambios políticos que pretendemos hacer en Chile, ¿no? Por eso que yo insisto que acá no sabemos cuándo esto va a cambiar. No sabemos cuándo vamos a derrotar al neoliberalismo definitivamente. Pero sí sabemos que tenemos que seguir profundizando el trabajo político, en la responsabilidad política, apuntar hacia la unidad de la izquierda, apuntar hacia al fortalecimiento de la reflexión política. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. El rol de las Fuerzas Armadas en Chile siempre ha sido de defender los intereses de la derecha, ¿no? Aunque yo creo que hoy día no están en las mismas condiciones que antes. Yo creo que hoy día las Fuerzas Armadas no tienen el aura de constitucionalistas que tuvieron durante el tiempo del gobierno de la Unidad Popular, ¿no? En ese entonces nadie pensaba que las Fuerzas Armadas podrían dar un golpe de Estado brutal, violento y sanguinario como el que dieron, ¿no? Hoy día sí. Hoy día no es tan fácil, ¿no?, que un grupo de chilenos se le ocurra llamar a las Fuerzas Armadas para resolver un problema o una crisis política, ¿no? No tienen, como en toda América Latina, han perdido esa supuesta ecuanimidad que supuestamente tuvieron, que de hecho no la tuvieron, porque si uno mira la historia del ejército de Chile, sabemos, ¿no?, que fueron ellos los responsables de la brutalidad con que actuaron en el norte de Chile, en ese entonces el sur del Perú, la violencia con que actuaron después en la supuesta pacificación de la Araucanía, la violencia con que actuaron cuando se derrocó el gobierno de Balmaceda y el gobierno de Salvador Allende. Entonces, yo creo que hoy día tenemos una mirada de las Fuerzas Armadas, gracias al estudio, a lo que ha pasado en los últimos 40 años, y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que esto a mí me parece re importante, ¿no? Porque si no se hubiese hecho ese trabajo de denuncia, de defensa, a veces que parecía como absurdo, casi como obstinación, ¿no?, por parte de estas mujeres que andaban con las fotografías de sus familiares. Bueno, gracias a ese trabajo hoy día tenemos una mirada de las Fuerzas Armadas que no es la que tuvimos hace 40 años atrás y que hoy día es mucho más honesta, mucho más realista. Son capaces y van a ser capaces de volver a defender los intereses de las oligarquías capitalistas. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro y tenerlo presente a la hora de definir un proyecto político, porque hay que también tener una medida, una política de intervención y de contención de las Fuerzas Armadas, ¿no? El cobre, bueno, yo tampoco lo entiendo, si, no es entendible. Te voy a contar otras cosas para que lo entiendan menos, digamos. El señor José Piñera, un monstruo, ¿no?, hermano de José Piñera, de Sebastián.
Pero este José Piñera es más malo que Sebastián Piñera. O sea, es más malo. Yo creo que No se habla, ¿no? el día que este señor pase a mejor vida, Satanás va a renunciar y le va a dejar el puesto. ¿Ah? Para que ustedes más o menos... Bueno, este señor no solamente fue el que inventó la AFP, de las cuales yo ya les hablé un poco, ¿no? Sino que también fue el autor del Código Laboral, ese que tiene a los trabajadores hasta aquí, ¿no? Y él fue también el que inventó esto de las concesiones plenas. ¿Te han escuchado hablar de eso? Poca gente ha escuchado de eso, es importante saberlo. Bueno, las concesiones plenas, ¿en qué consisten? Es una cosa así como esta, ¿no? La lógica, ¿no? José Piñera dijo, bueno, si se le ocurriera resucitar Salvador Allende, o si algún otro candidato se inspirara en este señor, o tuviera conversaciones como las que Longueira tiene con Guzmán, algún candidato de izquierda tuviera conversaciones extra metafísicas, ¿no? con Salvador Allende, y se le ocurriera de nuevo nacionalizar el cobre, según el Código de Minería, habría que pagarle al inversionista extranjero una indemnización. ¿Cuál sería esa indemnización? ¿A cuánto ascendería? Lo dice así, tal cual, se lo voy a recitar. El valor presente del flujo futuro de todas las utilidades e ingresos que el inversionista extranjero tenga hasta la extinción del mineral. Código de Minería, concesiones plenas. Peor aún, el año 93 hubo una reforma tributaria. Es que todo esto es para no entender, ¿no? El señor Alejandro Foxley. ¿Quién es este señor Alejandro Foxley? Alguno habrá escuchado de él. Pero yo recuerdo haber visto una entrevista que se le hizo sobre Pinochet. ¿Y qué dijo el señor Foxley? El político más destacado de la historia económica y política de Chile se llama Augusto Pinochet. Gracias a él, Chile hoy día ha hecho las grandes transformaciones políticas y económicas, y la historia lo reconocerá como un gran... Ese es el señor Foxley. ¿Por qué dijo esas cosas? A la luz de algunos otros cambios que hizo, son importantes de señalar. Se hizo una reforma tributaria, y las empresas mineras, que en ese entonces tributaban por lo que se llamaba las utilidades previstas, las utilidades estimadas, ¿no? No me acuerdo bien cuál es el nombre. Lo pasaron, o sea, se estimaba cuáles eran las utilidades de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa vendió 1.000.000 de toneladas, bueno, un 20% de eso son utilidades. Y entonces le aplicamos impuestos sobre el 20%. Utilidades estimadas, ¿no? Estimadas, no me acuerdo cuál es la palabra técnica, ¿no? Y pagaban impuestos. Entonces la reforma tributaria pasó de utilidades estimadas a las utilidades devengadas, o sea, a las utilidades que efectivamente tenían las empresas. ¿Qué pasó a contar de ese momento? Las empresas mineras nunca más tuvieron utilidades. Nunca más tuvieron utilidades. ¿Entiendes? Antes pagaban impuestos por lo que les calculaba el Estado que tenían de utilidades. Porque como ya sabían cómo eran las empresas mineras, no se decía, bueno, estos señores tienen tantas utilidades. Y daba lo mismo si las tuvieran o no, se les cobraba impuesto por una estimación de las utilidades que tenían. Después de esa reforma, no estamos hablando del 93, para que ustedes vean cómo fueron los cambios políticos. Después del 93 pasaron a ser por las utilidades devengadas, o sea, por las que efectivamente tenían. Y por obra de magia, nunca más, durante 10 años, tuvieron utilidades. Y durante 10 años no pagaron impuestos. No pagaron impuestos. 10 años, ¿no? Pero además de eso, un señor que se llamaba Cumplido, ¿no? Un señor Fernando Cumplido, Francisco Cumplido, gracias a esta idea, ¿no?, de las concesiones plenas, concibió la peregrina idea de que finalmente
el cobre, en estricto rigor, es de los empresarios multinacionales, ¿no? Entonces, como existe una cosa que se llama el costo de pertenencia, es decir, si tú tienes $1.000.000 como herencia y me lo prestas a mí para que yo haga negocios con eso, yo te tendría que pagar el costo de eso, ¿no? Porque es un patrimonio que tú me lo estás prestando para yo usarlo, lo estoy gastando, te lo tengo que devolver. Entonces inventaron este concepto del costo de pertenencia. Y el señor Cumplido demostró a través de un absolutamente entreverado análisis jurídico que finalmente el que merecía que le pagaran el costo de pertenencia no era Chile, sino que el inversionista extranjero. O sea que más encima ellos se descuentan de las utilidades el costo de desgaste del material porque ya no lo van a tener en el futuro, lo están implementando. Costo de pertenencia, lo suben a los costos de producción, se los embolsan como costo y no pagan impuestos y no pagan absolutamente nada, se lo llevan tal cual. Eso pasa en Chile con el cobre. El cobre, junto con el salitre, debe ser dos de las grandes aberraciones, brutalidades y actitudes de sumisión frente al capital extranjero, como creo que ninguna otra nación en este mundo haya realizado. El caso del salitre fue similar. Después de la Guerra del Pacífico, el Estado chileno, que era dueño del salitre, decidió entregar a los propietarios, a los que fueran capaces de decirle, mire, yo acá tengo el papel dueño de esta salitrera que el Estado peruano nacionalizó, entonces me la quitó y yo me quedé con un papel que dice que era dueño y que me tenían que pagar una cierta tasa de interés. ¿Sabes lo que hizo el Estado chileno en ese entonces? Para que ustedes vean estas prácticas recurrentes en la historia de nuestro país. Dijo, a todo aquel que traiga esos papeles, yo le voy a devolver la salitrera. Y se las devolvió. Pero como eran los dueños originales, vieron que el Estado peruano no les iba a pagar nunca, las vendieron. Esos papeles de propiedad los vendieron a precios de huevo. Y un señor North, con un crédito del Banco de Valparaíso, los compró. Y se fue a ser dueño con un crédito absolutamente bon marché. Bon marché. Se hizo propietario de la salitrera. Una guerra que costó sangre, brutalidad, confrontación, terminan entregándole la salitrera. Eso de la salitrera incluso fue menos grave de lo que han hecho con el cobre. Lo que han hecho con el cobre es una cosa francamente que supera todos los límites de la decencia política. Y eso no lo hizo la dictadura, sino que lo hizo la dictadura y la Concertación. Porque fue la Concertación finalmente la que le entregó el cobre a las multinacionales. Porque cuando termina la dictadura, el 80% de la producción de cobre la hacía Codelco y hoy día es el 30%. ¿Quién entiende esto? La única manera de entenderlo es que acá hubo corrupción. Corrupción, no hay otra razón de entenderlo, ¿no? ¿Los multinacionales pagan a...? Obviamente, y además tienen a varios miembros del Partido Socialista en el Consejo Minero. La dirección del Consejo Minero estaba entregada a muchos miembros del Partido Socialista. Entonces, es poco entendible, solamente se entiende a la luz de una sumisión descarnada, incomprensible de los políticos en Chile, una clase política corrupta, ¿no? Claramente corrupta, que ha gobernado para los intereses. Claro, ellos reciben algo, no es gratis, ¿no? Pero hay claramente una visión, una mirada muy poco solidaria con el desarrollo de Chile. Por favor, las preguntas que sean precisas. Una pregunta muy larga es casi la acumulación capitalista, así que por favor, seamos más... Lo que nosotros planteamos en la candidatura lo vamos a seguir planteando. Para nosotros es muy importante terminar con la ley antiterrorista y poner en libertad inmediata a los presos políticos mapuches procesados por ley antiterrorista. Y además de el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, no solo del pueblo mapuche, de entregar la autonomía cultural, territorial, lingüística, ¿no? Esos son, a nuestro juicio, las reivindicaciones que nos parecen absolutamente
atendibles y parte del proyecto político que nosotros entendemos hay que implementar. Ahora, a mi juicio, lo más difícil de todo eso va a ser el tema de la restitución de tierra. Sobre todo la restitución de tierras que fueron usurpadas por las empresas forestales. Ahí nos vamos a enfrentar a dos demonios no menores, ¿no? Que es el grupo Angelini y el grupo Mate, ¿no? Las cuidan con unos drones ahora. ¿Perdón? Las cuidan con unos drones. Dron. Con los drones, con los Unos aviones. avioncitos Ah. que instaló la señora Bachelet. Bueno, yo creo que eso es el problema, porque yo creo que ya hay suficiente conciencia. Si lográramos un cambio constitucional por la vía de una asamblea constituyente, no va a ser difícil incorporar el reconocimiento cultural y constitucional, pero donde la cosa se va a poner fea es cuando haya que entregar la tierra, ¿no? Porque la base del desarrollo de la industria forestal, que es una de las más poderosas, es precisamente la ocupación de tierra. Y ahí yo creo que vamos a tener más problemas. Pero yo lo entiendo también, esto de la restitución de tierra, no solamente como resolver el problema del conflicto mapuche, porque en el sur del país, las comunas con mayores plantaciones, sobre el 50% cubiertas con plantaciones forestales, son también las comunas más pobres y las que más impactos adversos están teniendo sobre el medio ambiente, la disminución del agua. Por lo tanto, la restitución de tierras para volverla a ser bosque nativo o agricultura mapuche o familiar o orgánica es también una solución política para el desarrollo del sur de Chile y para enfrentar los problemas de contaminación y medio ambiente. Esto de qué pasó, bueno, es largo explicar qué pasó. Yo algo dije, ¿no? Yo creo que la sociedad chilena ha progresado en, yo diría que hasta antes del 2011, antes de la gran movilización estudiantil, había un descontento, pero ese descontento no estaba parametrizado, ¿no? O sea, la gente no sabía por qué la pasaba mal, ¿no? Me pagaban mal, pero entendía que estaba bien, ¿no? o que era el resultado de su incapacidad como trabajador, o porque no estudió, o porque no tiene inteligencia emocional, ¿no? O porque no piensa positivo, ¿no? Todas las tonteras que han inventado. O soy ¿no? pobre, pero ¿Ah? estoy contento. Claro, ¿no? Y es lo que hay, qué sé yo, qué le vamos a hacer, hay que ser feliz igual, qué sé yo, todos los cuentos que... Pero con el movimiento estudiantil yo creo que se produjo se parametrizó esto, ¿no? Es decir, se entendió que el problema de mi baja pensión de viejo es porque el sistema de la AFP es una basura, ¿no? Se entendió que mi problema familiar con mis hijos, que tengo que endeudarme para que se eduquen, es porque realmente el derecho a la educación no está consagrado. Se entendió eso. Y yo creo que después del 2011 la sociedad chilena está mucho más politizada, ha parametrizado, le ha dado forma a su descontento y a su insatisfacción y a digamos, a sus penurias, ¿no? Lo que no ha pasado, y eso es lo que nosotros vimos, es que la gente entienda que esos cambios son producto de un cambio político, ¿no? ¿Cuál es la impresión que me quedó durante la campaña? La impresión que me quedó es que los chilenos estaban como esperando que alguien cambiara la AFP. Ver cuáles de los candidatos le ofrecen un proyecto político más factible para cambiar esta situación, para mejorar la AFP, mejorar la salud. Pero no ha llegado, a mi juicio, el nivel de evolución política al punto en que la gente entienda que si no son ellos los que se movilizan, los que se organizan, los que se articulan y salen a la calle, entran en las organizaciones sindicales, en las organizaciones estudiantiles,
Mucho se habla, por ejemplo, del movimiento estudiantil, y se hace como una suerte como digamos, se hace fantasía sobre esto, ¿no? Pero yo estuve ahí, el 2011 di más de 85 conferencias, estuve en todas las tomas universitarias, y habían 3 tipos de estudiantes: los que se tomaban las universidades, 50, los que marchaban, 2000, y los que se quedaban en la casa, 3000. Entonces, cuando se mistificó mucho sobre el movimiento estudiantil, en términos de su conciencia política, ¿no? Que es muy importante esto, la conciencia política. O sea, yo puedo entender, una primera etapa del proceso de conciencia política, entender que aquí esta cosa es política, que mis problemas tienen que ver con la política. Pero un segundo paso importante es que estos cambios van a operar y acontecer en la medida que yo me convierta en un actor político, y no que me quede en la casa esperando que alguien me ofrezca la solución política a la situación en que estoy viviendo. Y yo creo que eso es lo que no está claro todavía. Eso es lo que no ha sido superado. Ese es el proceso, la segunda etapa de la profundización de la conciencia política. ¿Ya? No te vayas todavía porque bueno, pero cortito, yo creo que sí. Está considerado. El tema, la mujer actúa al incorporarla de esta manera en el mundo laboral como una forma de un mecanismo de presión para bajar la tasa de salario. O sea, no ha sido incorporada la mujer en el mundo laboral en tanto ser humano, ¿no? Sino que en tanto un factor que tiende a aumentar el proceso de explotación. ¿Por qué? Porque hay una mirada, ¿no? Hay una manera de entender el rol de la mujer es menos valorable desde el punto de vista del proceso de desarrollo capitalista. Más o menos así. Tendría que explicártelo un poco más, pero... considerar el trabajo no pagado. Por supuesto. Pero es, bueno, sí, el trabajo no pagado es parte también del problema, ¿no? ¿Qué hacer? Verá, yo no vine, quiero ser claro, yo no vine a reactivar el movimiento. Yo tengo mucho respeto por el trabajo político que han hecho los chilenos y tengo admiración, ¿no? Porque si la dictadura cayó, si el dictador cayó en Chile, fue por el trabajo político que se hizo fuera del país de manera importante, no solamente adentro, ¿no? Por lo tanto, yo no desconozco que hay una historia y un trabajo político. El encarcelamiento de Pinochet también es fruto de ese trabajo, activo trabajo político. Ahora, lo que yo he dicho es que nosotros tenemos que ir ahora a que este trabajo político que se ha hecho y que tiene una historia y una trayectoria y una fuerza que yo me he dado cuenta en este recorrido que he hecho durante este mes y del cual esta es la última conferencia que doy, gracias a Dios. Lo que yo creo que ahora hay que funcionalizar eso a la recuperación de la democracia, ¿no? E ir más allá, ¿no? Ya cayó la dictadura, ya se murió el dictador, ya no se le puede encarcelar. Entonces ahora, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Nos dimos cuenta que la conciencia política de los chilenos fuera del país es bastante más desarrollada que la que hay dentro del país. Entonces es muy importante, fíjense, 1 millón de chilenos en 6 millones, no es un voto despreciable, puede ser determinante. Por lo tanto, nosotros tenemos que recuperar el voto de los chilenos en el extranjero. Es una tarea que tenemos que darnos como prioritaria. Y los chilenos en el extranjero es un derecho, pero la tarea de lograrlo, lograr ese derecho es una tarea que hay que ponerla como prioridad del trabajo político que hacen hoy día los chilenos en el extranjero. Y hemos planteado la idea de demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una demanda que ya está relativamente clara. Queremos llegar a unos 3.000, 4.000 chilenos poniendo una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.
Queremos nombrar una comisión de parlamentarios, académicos, intelectuales que visite Chile respecto al tema del derecho a voto de los chilenos en el extranjero. Vamos a hacer toda una tarea de denunciar ante Naciones Unidas al Estado de Chile por conculcar este derecho y por exigir que en Chile haya transparencia en el proceso electoral, que nosotros tenemos dudas de la transparencia de ese proceso. Esa es la tarea que hay que hacer, vincularse con partidos políticos europeos, vincularse con académicos, con hombres de la cultura, con los medios de comunicación. Tenemos que hacer una arremetida en contra de las instituciones pinochetistas. Hoy día ya no es Pinochet el enemigo, son las instituciones pinochetistas. Y tenemos que volcar toda la energía política que está fuera del país sobre las murallas que defienden y contienen el pinochetismo. Esa yo creo que es la tarea que me parece que yo he venido a ver, a apoyar, más que a reactivar, ¿no? O sea, a apoyar, ¿no? Y conversar con ustedes, digamos, que me parece que no soy yo quien tenga que venir a decirles lo que tienen que hacer, pero sí me parece que podemos establecer un vínculo del trabajo político allá con el que hacen ustedes acá, de tal manera que podamos trabajar en esa dirección. No, por eso te digo, esa es la idea, esa es la idea. Pero acá la centralidad del trabajo que ustedes pueden hacer acá es, en el fondo, ahora hay que arremeter en contra de las instituciones de Pinochet. Desde ya pedir el voto. El voto, demandar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo acá, probablemente en Bruselas, se va a reunir el movimiento, toda la moneda, los comandos europeos, los comités europeos, para darse una orgánica, para definir una estrategia de acción y una forma de articulación. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, porque lo que hemos hecho es despertar el trabajo político, es despertar la conciencia política, y eso tenemos que agilizarlo, profundizarlo y darle amplitud. Creo que contesté todas las preguntas. Quiero agradecerles nuevamente a todos los que hicieron posible esto, invocarlos a que participen y comprometerme, digamos, con ustedes a continuar en esta tarea que es larga, que es ambiciosa, pero que es importante. Yo de verdad les digo, yo recorrí Chile el último año y la verdad, como lo dije en el Caupolicán, me duele Chile. Los niveles de injusticia, de abuso, de maltrato, ¿no?, son considerables. Y eso tenemos la tarea moral y la obligación de cambiarlo. Y eso lo vamos a hacer políticamente, desde afuera y desde adentro. Y les digo, de verdad, creo que los chilenos en el extranjero tienen un rol trascendental e importante que cumplir. Y eso creo que tienen que tenerlo claro ustedes, porque me parece que no lo tienen a veces muy claro, el nivel de importancia que tiene como efecto de demostración de gente que logra un éxito político acá, que se moviliza acá, que tiene vínculos hacia afuera y que los pone al servicio de las transformaciones políticas. Creo que es algo que hay que valorar, profundizar y poner en ejecución. Muchas gracias.